en español y me dijo, y para que queden los registros, mejor que quede en inglés. Así que lo voy a decir en español arriba, pero los slides están en inglés. Espero Ok, que vaya. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, a Carlos lo conozco, pero a las otras personas no. Si quieren contarme quiénes son. son invitadas al mate, se ve, porque yo Uh, tampoco las conozco. ok. Este, Bueno, si querés me presento. dale, Mi nombre es María Guillermina, yo soy bibliotecaria documentalista. Eh, Me dieron la tarea de empezar a indexar la revista La Sociedad Argentina de Nutrición en diferentes bases de datos y bueno, soy muy inexperta en todo esto, lo que es difusión, edición de las revistas y las editoriales y editores. Así que bueno, estoy incorporándome y aprendiendo. Bien. bueno. Y Rosalía, ahí te Buen escuchamos. día, no podía reactivar el audio, por eso tengo algunos problemitas. Mi nombre es Rosalía Buchko y soy de La Plata. Eh, Fui estudiante de la UNIPE en un momento y bueno, soy bibliotecaria de un centro de investigación en La Plata del CONICET y de la Universidad de La Plata. Eh, Generalmente soy bibliotecaria y bueno, ingreso todo lo que son en los repositorios, también hay muchos trabajos de divulgación con todo lo que tiene que ver con las editoriales, bueno, y siempre hay cosas nuevas que a veces como que se me cruzan las neuronas por un montón de cosas. Entonces siempre es bueno aprender y tener cosas nuevas, ¿no? Para poder seguir trabajando correctamente. Bueno, y Carlos, con Carlos nos conocimos en Praga en el PID Fest, en el que la gente iba a presentar sus identificadores persistentes. Carlos fue con el ARC, ¿no? Sí, sí, capaz que la gente que está conectado, ahora se conectó Nora, después le pedimos que se presente también, y ya están conectadas también del CAICIT. Ahí las veo a Ariadna y a Silvia, que ahora también les decimos que se presenten, así te las conoces, Federico. Como decía Federico, lo conocí, éramos los dos únicos argentinos en ese evento, en el Pilfest que se hizo en Praga el mes pasado. Este, y bueno, inmediatamente hicimos eh, vínculo. Y bueno, él me comentó sobre su trabajo en la Universidad de Berna y me pareció interesante que era compartirlo en el espacio que tenemos, el mate para editores. Y bueno, aquí está. Si querés, Nora, o si no tenés audio, eh, ¿me escuchás, Nora? Nos estamos presentando todos. Bueno, si no, la gente que trabaja conmigo están Ariadna y Silvia. Se pueden presentar así los conocen las demás Hola, personas. ¿qué tal? Buenos días a todas, todos. Bueno, mi nombre es Silvia Vázquez, yo trabajo en el equipo con Carlos. Bueno, trabajamos acá con mi compañera y específicamente estoy más con la parte de la Tindex, con lo que es evaluación de revistas en la Tindex y con la base de datos Malena, que es la de autoarchivo, la base que tiene todos los datos de autoarchivo y la resolución de CONICET para las publicaciones de ciencias sociales y humanidades. Bueno, yo soy Ariadna y también estoy con Carlos, Silvia y bueno, y Silvia Pérez que está de vacaciones ahora. Yo estoy encargada de la asignación del ISSN, así que ese, digamos, es como eh, mi cosa principal. Eh, pero bueno, a veces también colaboro con ellos en los sectores. Sí, somos pocos, pero trabajamos en equipo con las diferentes tareas. Si bien cada uno se encarga de lo suyo específico, estamos todos
conectados, digamos, con las tareas. Muy bien, buenísimo. Yo ya les diré cuando me presente, yo soy no bibliotecario, o sea, yo no estoy en lo de Open Access, estoy en lo de Open Research Data, así que me parece perfecto porque les voy a contar algo que probablemente no saben, porque si llego a contarles algo de Open Access me van a corregir ustedes, porque yo sé menos de eso que ustedes. Veo que hay alguien más, puede ser Sí, le Marina Pérez. pregunté, ¿eh? Marina Pérez, leo de aquí. Ah, Hola, Marina. Sí, Marina hola, es esperen, conocida hace tiempo. ¿Cómo andás, Marina? hola. Ay, esperen, disculpen. Vamos. Ahí Sí, estoy. ahí te vemos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy editora de una revista y también bibliotecaria. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Bien. Y la única que no pudimos contactar bien fue Nora, creo. Bueno, capaz que no sé. A ver, qué No, tal figura que vez, por eso, tal vez nos escucha, al menos. sí. Entonces, bueno, gracias por la introducción. Me alegra saber que estoy rodeado de bibliotecarios, yo no siendo bibliotecario, así puedo evitar todas esas cosas que trato de no mencionar, porque se las saben. Y si me ven mi presentación compartida, quiero confirmar ahí en pantalla completa. Puedo empezar un poco a contarles, como me contaba, como me preguntaba Carlos, qué anda pasando en Berna y qué quiere decir ser un data steward o un, como le decíamos en castellano, manejador de datos. ¿Cómo es? Y no hay es un tema poco utilizado todavía. Eso Eh, es una en discusión realidad, interesante por tener. creó el año pasado una licenciatura en ciencia de datos, en ¿Mm? exactas, y digamos como que hay esa posibilidad, ese título, que obviamente no hay ninguno recibido en la UBA aún, pero van a ser licenciados en ciencia de datos. Supongo que y hay algunas formaciones cortas, pero no hay un nombre como dirías vos, este, Sí, pero quedémonos con ese. En por cualquier supuesto. momento igual se suma la directora del CAICI, Carolina de Volder, pero como son las 11:05 ya empezamos. Total, Sí, sí, esto, sí. como Empecemos. ya sabrás, te cuento la mecánica, esto después se sube al sitio, después compartime la presentación así la subimos al sitio también y queda Perfecto. grabado. Y mucha gente lo ve en diferido, bueno, dado que acá es periodo vacacional en Argentina. Y acá también, por eso hay poco investigador y poco docente, ya que los alumnos no están. Sí, sí, los Así que entiendo. comienza cuando quieras. Perfecto. Bueno, entonces, primero, gracias, Carlos, por la invitación. Me parece interesante que hagamos este tipo de intercambios. Acá lo que se hace es, generalmente nosotros damos clases en las facultades, clases cortas para las bibliotecas de cada una de las facultades y se llaman coffee lectures. Entonces, he usado la misma presentación, pero le pongo el mate al café y básicamente podemos hacer un mate lecture de esto. Todo está en inglés, pero no sé cómo lo voy a decir en español. Y si hay alguna duda y me quieren interrumpir, por favor, abran el micrófono y interrúmpame porque no los veo ahora, solamente veo la presentación. Y si no, bueno, al final podemos tener una charla un poco más tranquila. Entonces, quiero contarles primero cómo está empezando este tema del data stewardship en la Universidad de Berna, cuál es el planteo. ¿Qué implica el Open Research Data o los datos de investigación abiertos, supuestamente como complementariedad del Open Access, que es lo que me parece que ustedes sí dominan y vienen trabajando? Y por ese lado, agregué un detalle que es algo relativamente nuevo que presentamos en mayo, que es una iniciativa para crear guías para manejo de datos a nivel institucional o de instituto o de facultad. Y bueno, puse un poquito de una guía, pero poquito nada más para que se hagan una idea. Y lo último, que me parece importantísimo a mí, porque en cada conversación con investigadores noto que no ha quedado claro y nadie se sienta a estudiar. Ojalá la gente esta que me decís que va a estar en exactas estudiando esto lo tiene muy claro. La cuestión de los principios FAIR, que son estos de Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, o sea, encontrable, accesible, interoperable y reusable. Entonces agregué un poquito de eso como para que tener una conversación general. Entonces,
primero que nada, el concepto de Data Steward como support o como apoyo a nivel universitario, lo que se ha planteado es, nosotros tenemos o sea, cada universidad, hay una cosa por arriba de cada universidad en Suiza que se llama Swiss Universities y ha habido un mandato desde Swiss Universities a las universidades de decir, tomen un poco de plata, definan cómo harían el Data Steward cada una de las universidades y después vamos a ir reportando qué se aprendió. O sea que no hay un mandato claro porque todavía no hay un data governance, o sea, una ley, digamos, de datos, de cómo hay que usar los datos o cómo hay que recolectar los datos y procesar los datos a nivel nacional. Entonces esto es más un periodo de prueba que tenemos que terminar este año y a finales de este año, digamos, presentamos cómo hemos hecho nosotros Data Stewardship en Berna. Y entonces, bueno, entre Basilea, Berna, Zúrich, Ginebra, compartimos la información y tratamos entonces que las universidades suizas como agrupación empiece a crear documentación a nivel nacional. Mientras tanto, nosotros, como parte de nuestro proceso, es trabajar en estas guías a nivel interno. Entonces, bueno, aquí está todo el grupo. Una de las cuestiones importantes en Berna, que es distinta con respecto a las otras universidades, es que aquí nosotros hemos tomado una aproximación centralizada. Lo que quiere decir es que todos los data stewards que ven aquí ustedes están en la biblioteca central. O sea, somos parte de la biblioteca central en algo que se llama Open Science, que se separa en Open Access, que es básicamente lo que me han descrito ustedes que hacen, y Open Research Data, que es lo que hacemos nosotros de tratar de proveer guías a todos para que los datos de investigación sean aplicables, usables, ya van a entender un poco más eso. En otras universidades se ha decidido que los data stewards vayan directamente a cada facultad y no estén centralizados. En Berna hemos decidido hacerlo centralizado y bueno, estamos aprendiendo y tomando datos y informándonos. Esto yo lo presento normalmente para los alumnos. Yo normalmente doy clases para postdocs, doctorandos y a veces, pero muy pocas veces, para alumnos de maestría. La idea es, lo que yo necesito es que ellos entiendan que el Data Steward les va a ayudar mediante servicios de soporte para que ellos puedan hacer su investigación un poco más aplicable a lo largo del tiempo. Eso quiere decir, por el lado de disponer, creo que sí, voy a tratar de poner un puntero para que me vean. Básicamente, yo lo separo así, disponer el lado de facilitar que los datos o que la investigación sea más digital. Y viene después la parte de reusar y reproducir y compartir y bueno, y preservar, que es una gran discusión, los resultados al final. Y lo que usamos básicamente como mapa para que todos los investigadores se ubiquen va por el lado del ciclo de vida de los datos de investigación, que lo planteamos desde un planteo desde planificar, cuestiones éticas, la creación de datos, la creación de metadatos, cómo y dónde almacenar los datos en cada momento de la investigación y eventualmente la publicación, que es básicamente a donde nosotros básicamente proveemos la información a Open Access, que ojalá les lleve menos tiempo hacer toda la parte de publicación, porque ojalá los investigadores han hecho todo el proceso bien. Se verá. Entonces, y después yo lo parto en dos y digo que para mí la primera parte es muy humana, o sea, es una cuestión de un cambio, yo digo, paradigmático a nivel de investigación, y entonces para eso necesitamos guías que sean mucho más humanas, o sea, Research Data Management Guides, y después la parte de reusabilidad y reproducibilidad va por el lado de los FAIR Principles, que es lo que voy a decir al final de esta presentación, que va más por el lado de la máquina, que esto es, una vez que ya está planteado, se puede entonces automatizar. Pero el problema que tienen muchas universidades es que tratan de automatizarlo sin haber hecho un planteo desde el punto de vista humano, el investigador humano. Entonces yo lo parto aquí, yo agrego esto para que se entienda un poquito la diferencia. Entonces, por ejemplo, nosotros proveemos, como dije, cursos a distintos niveles de investigadores y esto se abre, como dije, separándolos con distintos recursos de how to o de cómo hacer la parte de la planificación, especialmente cuando han aplicado a agencias nacionales, por ejemplo, de investigación. No sé si saben ustedes ahora, pero Suiza está un poco separado de Europa en este momento. Entonces, participamos en proyectos europeos, pero no podemos liderar proyectos europeos. Por lo tanto, la mayor cantidad de los proyectos de la universidad son hechos a nivel nacional nada más. Entonces, estamos tratando de ayudar a los investigadores a definir bien cómo presentar la información o la planificación de los proyectos a nivel nacional, porque ahora los funders nacionales, como la Swiss National Science Foundation, creo que se llama, es básicamente están pidiendo que los resultados no sean simplemente resultados, sino que haya un proceso con respecto a los datos, que haya una cuestión de trazabilidad o de transparencia de cómo los datos fueron creados, porque la idea es empezar a compartir esos datos como nuevos assets de investigación, no nada más
las publicaciones, no nada más los artículos de los libros, sino también los datos, los procesos e incluso el software que se haya hecho. Entonces, bueno, va por el lado de enseñarles a replantear cómo aplicar para proyectos, replantear cómo escribir estas cosas que se llaman Data Management Plans, que son los planes de manejo de datos, de cómo se planea hacer el manejo de datos antes, durante y, digamos, después en la parte de publicación. Y después viene toda la parte de cuestiones éticas que ya siempre dependen de qué tipo de investigación, en qué tipo de facultad se haga. Después tratamos de ayudarlos a que compilen información o colecten información lo más ordenada posible para que se les haga más fácil el desarrollo del metadato. Y después viene la cuestión de que nosotros tenemos ciertas ofertas de tipos de almacenamiento de alta velocidad o de baja velocidad para distintos tipos de datos en la universidad, y el investigador no sabe cuál aplicar. Entonces nosotros tratamos de ayudarlo a que sepa cuál aplicar, porque cada uno tiene un costo distinto. Y además les ayuda a ser más eficientes con respecto a sus procesos de datos. Y finalmente, que es la parte que saben ustedes más que yo, cómo publicar y definir licencias, no solo para las cuestiones de artículos y de papers, sino también para la parte de datos. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros ayudamos muy en general. Entonces, damos cursos de esto a distintas facultades, a distintos institutos adentro de distintas facultades. Porque, como dijimos, este primer periodo es básicamente estamos tratando de hacer un cambio paradigmático de acá a fin de año para que la gente entienda la utilidad de esto. ¿Hasta aquí hay preguntas o algo? ¿Me han ido escuchando, espero? ¿Todo bien? Bien. Y una de las cosas que uno de los institutos nos pidió fue, todo esto es muy interesante, pero ¿cómo le enseñamos esto rápido a alguien que acaba de entrar al instituto? Entonces, para eso planteamos la cuestión de hacer guías de Research Data Management con un propósito de asistir al investigador desde el día 1 con las cuestiones más simplificadas posibles, o sea, no entrar en todos los detalles de qué implicaría, sino puntualmente qué implica para él o ella en esa investigación. O sea, ese instituto de investigación, que por ejemplo hemos empezado con la parte de medicina, que es la que más lo necesita, con respecto a qué implicaría en cuestiones como, bueno, no sé si saben, pero la Universidad de Berna además incluye la mitad del hospital de Berna. El hospital de Berna es un centro de investigación que también básicamente es parte de la universidad. Entonces, ¿qué implicaría para ellos en ese laboratorio el uso de datos, el planteo de datos, desde una forma lo más rápido posible? Entonces, la guía está aquí, voy a dejarlo con el link para que la miren cuando comparta las diapositivas. Y básicamente abrimos lo que acabo de describir desde el planteo hasta la publicación a niveles detallados para cada uno de estos laboratorios. Entonces hemos empezado con los primeros, que son los que tienen que ver con medicina, porque hay cuestiones diferentes, especialmente con respecto a las cuestiones éticas, de qué se hace con qué tipo de datos, de qué se puede compartir y qué no se puede compartir, cómo se tienen que procesar datos y así. Entonces básicamente es lo mismo que ya expliqué, pero ya puntualmente definido a cuestiones de qué herramientas ya existen, qué utilidades ya existen como parte de los core facilities, o sea, de las cuestiones centrales que la universidad provee y qué cosas tienen que definir ellos como herramientas externas. Entonces, la idea es, un ejemplo del contenido es desde el Research Data Management, desde el planteo, desde cómo se recolectan y procesan datos, cómo se documentan y cómo se crean metadatos. Entonces, les damos templates o ejemplos de cómo se recolectan datos, por ejemplo, cuando alguien hace una medición. Entonces ellos pueden usar eso como template para sus mediciones. Idealmente esto estaría mucho más generalizado con un ELN, un Electronic Laboratory Notebook, pero como todavía hay una gran discusión porque distintos institutos usan distintas herramientas, nosotros queremos centralizar las herramientas, pero hasta que no se puedan centralizar las herramientas, estamos tratando de por lo menos proveer ayuda lo más rápido posible al investigador para que simplemente use algo que sirva. Entonces, recomendaciones con respecto a cómo documentar los datos y los metadatos. Después, cómo trabajar, ya comenté eso, cómo trabajar con cómo se guardan los datos y las cuestiones de seguridad y qué implica un backup para distintos tipos de datos. Ahora que hay mucho Big Data y lo demás, los datos cada vez crecen más en tamaño y no queda claro si los van a usar o no. Entonces, hay distintos tipos de servicios para, les decimos, caliente, mediano y frío, en cuánta utilidad tienen los datos. Entonces trabajamos nosotros con la parte de IT de la universidad para proveer esos servicios, y si tienen muchos datos pero no los van a usar todos los días, no hace falta que estén en acceso permanente, ese tipo de cosas. Y después, bueno, las partes éticas, legales y otras cuestiones. Y después, finalmente, la parte en la que se abre, que es como no tenemos un data governance, estamos sugiriendo cómo consideramos nosotros que habría que hacer la publicación de los datos de investigación, del código, o sea, la parte de software en general, y también de cualquier tipo de protocolo o cualquier cosa que
el investigador considere que es un asset, considere que es algo importante que ha desarrollado en su investigación. Entonces, finalmente, tenemos una sección de anexos en la que directamente proveemos links a herramientas que ya existen o distintos tipos de predisposición que tenemos ya en la universidad. Entonces, como los ejemplos de los anexos van por parte de... ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Yo te quería hacer una pregunta, Federico. Todos estos documentos o entrada de datos que vos estás proponiendo, ¿lo comparten con otras instituciones? Es decir, si yo estoy en un centro de investigación pediátrica, ¿yo te puedo pedir para poder presentarles a los profesionales del lugar que utilicen estas herramientas? Ahora lo que estamos haciendo es, lo estamos compartiendo con nuestros institutos y con los institutos externos que trabajan con esos institutos. Entonces yo te diría Ah, que sí, sí ya estás trabajando en un proyecto con uno de los institutos. Porque como bien, todavía no está formalizado a nivel nacional, nos cuesta mucho decir esto es público y es oficial. Lo hacemos público, pero es oficial, digamos, simplemente como sugerencias internas. Entonces, nuestra idea es poder compartir esto con distintas instituciones, ver qué están haciendo otras instituciones y, bueno, compararlo y mejorarlo o empeorarlo dependiendo de qué ha sucedido, para después, cuando les reportemos a las universidades suizas, decir, ya tenemos por lo menos estos inicios de guías para distintos campos específicos y para distintos institutos específicos, que ya han trabajado. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es no hay una definición puntual de qué es un dato por proteger, que en medicina es complicado. Tenemos en distintos cantones, o sea, como provincias en Suiza, distintos requerimientos. Entonces, si querés trabajar entre dos universidades con datos sensibles, cuesta mucho porque son dos definiciones distintas con leyes distintas atrás. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, llevarlo a nivel de recolección de datos, procesamiento de datos, y tratar de compartir guías para que por lo menos se trabaje parecido. El tema es que tenemos que trabajar con los data stewards de las otras universidades para acordar términos, especialmente porque hay 3 idiomas por lo menos aquí. Entonces, entre los 3 idiomas y acordar términos, y siempre tratamos de trabajar en inglés como lengua neutra, para poder decir esto es lo que interpretamos como dato sensible y así es como lo procesamos aquí y así es como sugerimos que se procese en laboratorios parecidos. Una cosa así. Entonces, bueno, en los anexos va por la parte, y tu pregunta me sirve para explicar un problema que tenemos con los anexos. Con los anexos son herramientas que tenemos nosotros adentro de la universidad. Entonces, como son herramientas de la universidad, a veces no todas son públicas. Y como no todas son públicas, es el problema de, bueno, compartimos la guía y después tenés links a cosas que necesitas una cuenta de la universidad para poder usar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es buscar herramientas públicas o lo más públicas posibles para solamente ofrecer herramientas o ponerlas en los anexos que existan afuera. Entonces puse solamente un ejemplo, porque aquí tenemos de cómo documentar, tutoriales de cómo trabajar para el fundador o la gente que da dinero en Suiza, cómo trabajar con los DMPs y las distintas herramientas. Y por ejemplo, y ese es el ejemplo que agarré del anexo D, con distintas herramientas lo que hemos tratado de hacer es explicar qué es un DMP, explicar qué se necesita hacer, explicar qué necesita Suiza y qué necesita Europa con respecto a un DMP, y después las herramientas que hemos hecho, propuesto como parte del anexo, son todas públicas. Entonces aquí hemos solucionado un problema y no estamos ofreciendo soluciones a nivel de instituto o a nivel de facultad, estamos ofreciendo soluciones a nivel por lo menos de Unión Europea o por lo menos de nivel nacional, que ya sean completamente públicas. No sé si conocen, pero la que más se usa es esta que se llama DMP Online, que es del DCC, que es el Digital Curation Center, el Centro de Curación de Datos del Reino Unido. Entonces, la idea es proveer herramientas y how-tos o cómo hacer para que sean las herramientas lo más armonizadas, bueno, generalizadas posibles. Así por lo menos se pueden hablar no solo entre universidades suizas, sino también con universidades del Reino Unido y lo demás. Y bueno, Argos, por ejemplo, es parte de OpenAIRE. OpenAIRE es esta iniciativa europea pagada por la Unión Europea para hacer los datos un poco más abiertos y así. Entonces, ese son el tipo de herramientas que estamos tratando de ofrecer. Y bueno, ahí termina la parte de cómo estamos trabajando la guía. Aquí quería entrar en lo de FAIR y para eso voy a preguntarles a ustedes si ya saben o ya han escuchado sobre los principios FAIR. ¿Me pueden contestar? ¿Nada? ¿No? Sí, Yo tengo sí, una los pregunta, conocemos. perdón, Hola una Fernando, no te preguntita. conozco. No, no, bien, hola. Bienvenido Fernando, voy a ponerte en mi Sí, lista.
Llegué tarde, no me daba error la conexión al principio. Eh, ¿cómo es una pregunta de cómo es la recepción a los que le das los cursos, a los investigadores que tienen que buscar financiamiento, diseñar la investigación, hacer el experimento y encima aprenderse todos esos apéndices y qué sé yo, para hacer algo que, como le contestaste a María Guillermina, es lo que venimos haciendo, que es contactar a alguien, ponerte de acuerdo Tratar de y definir intercambiar estándares. datos? Alguna Bueno, vez le había dicho ya Carlos en no sé otra si reunión que estabas. veo pocos investigadores acá y yo también soy editor de una revista, por eso estoy, pero como que Por los eso, interesados en esto, ¿qué la, dicen? pregu- la pregunta es muy correcta. No sé si estuviste cuando explicaba esto. Llegué a Yo en esa llegué a llegué. esa, bueno, perfecto, ¿viste? Aquí es donde necesitamos a los investigadores. Aquí es donde los investigadores se prenden, digamos, ayudan y hacen las cosas que han estado haciendo, digamos, en secreto o adentro de sus nichos, un poco más públicas y más generalizables y Nada de automatizables. esto es en secreto, no sé por qué piensan eso con las investigaciones. Yo no trabajo Cada en investigador. medicina, pero Bueno, cada investigador es un mundo. O sea, los profesores, los investigadores, los jefes de laboratorio, con cada uno que hablo me dice, yo he hecho algo que nadie más sabe cómo se hace. Le digo, ¿por qué? Hagámoslo público. está en Y un paper. me ha pasado de, claro, exacto, y me dice, la información está en el paper. Y es como, no, no, esa respuesta de toda la información necesaria está en el paper, está mal. Ya los funders como la Unión Europea o SNCF dice, eso está mal, eso no sirve. La información está en el paper quiere decir la información de los persistent identifiers, de dónde está el código y de cómo funciona el código y cuáles son los protocolos que usaste. Esa es la información que se necesita ahora, que es lo que llaman intellectual assets o digital assets. Entonces, el problema es, el cambio paradigmático es decirles, seguí haciendo lo que estás haciendo, pero publicarlo de una mejor forma. Eso es lo que yo estoy tratando siempre de decirles. Y entonces, ¿cómo? Y bueno, seguí estas guías hasta que se pueda automatizar. Y si se puede automatizar es ya siguiendo los FAIR Principles, que los FAIR Principles, como digo, es para máquinas. Nosotros los tenemos que explicar para que los investigadores sepan qué quiere decir, pero no los tienen que desarrollar ellos. Los tienen que desarrollar software engineers o ingenieros de software para la máquina. El problema es que si no hemos hecho primero la parte del cambio paradigmático de cómo piensa un investigador, lo que llevamos a la máquina no sirve tampoco, porque no es compatible. O sea, lo podemos encontrar, le ponemos un DOI y lo encontramos, pero después no sirve, no es reusable. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo viene? Como te digo, como no tenemos un mandato todavía, yo lo hago, yo muy ingeniero, lo hago una distribución normal y te digo que tenemos el 86% de los investigadores tratan de ignorar esto. Y después tenemos una mitad de lo que queda. Tenemos una mitad que está súper dispuesta a cambiar porque está desde el principio. Son jóvenes. Son investigadores jóvenes que quieren hacer las cosas bien. Y después tenemos la otra mitad, la otra cola de la distribución normal, que dice, yo ya soy viejo, yo no voy a cambiar, esto se hace así, y toda mi información está en este libro que he escrito a mano y no se la voy a compartir a nadie. Y a ellos yo No les sé si propongo que pasa se lo así, porque justo los jóvenes son los que no tenemos secretaria para que nos ayuden o secretario o estudiantes para que nos ayuden a dar formato a los datos y todas esas cosas. Cuando cualquiera que se comunica con vos, le ofreces los datos y chao, se los das sin problema y le explicás cómo los Pero tomaste. Pero Es la raro. parte, venimos con el problema de ponerle yo te llamo y te digo, mándame los datos, y vos me mandás los datos, ¿y qué implicó? Mientras que si yo te llamo en 10 años, me decís yo ya no trabajo más ahí, o no me contestás porque ya no tenés el mail ahí. O sea, cosas como ORCID te ayudan por lo menos a seguir a una persona entre instituciones, que es el primer problema que hay aquí en Europa, que es que yo cada 4 años cambio de universidad y cómo me encuentran, por ejemplo. Entonces, ahí es donde voy que si yo planteo mejor dónde dejé mis datos y cómo están mis datos, porque en realidad mis datos son de la universidad, es más fácil para vos hoy pedirme los datos a mí, pero en 10 años pedir los datos a la universidad. Y la universidad sabe dónde están los datos y cómo compartirlos. Entonces ahí donde viene la parte de FAIR, me queda perfecto para hablar de, pero entonces, ¿qué necesitamos que se sepa de los datos para poder compartirlos Bien, a largo gracias. plazo? Sí, seguimos charlando después, ¿eh? Y la Unión Europea andaba necesitando, esto lo cuento un poco más anecdótico de otra cosa, la Unión Europea desde el séptimo framework de investigación, que es como un llamado a concurso gigantesco de investigación para mucha plata, se pasó a algo que se llamaba Horizonte 2020. Y después del Horizonte 2020 se iba al Horizonte Europa, que se llama que es hasta el 2030. Son todos estos años en los que se va dando dinero. Y desde el séptimo al horizonte 2020 dijeron, bueno, tenemos que cambiar la forma en la cómo los datos se comparten. Los datos quiere decir los resultados. Pueden ser datos, pueden ser publicaciones, puede ser lo que sea.
Y en esa época, en Holanda, estaban tratando de definir un poco de qué implicaba un asset digital y cómo se compartía un asset digital. Y entonces en el 2016, si no me equivoco, escriben esto un montón de muchachos, entre Wilkinson y los demás, que son unas guías, unos principios de cómo generar datos manejados o stewardshipeados, o sea, manejados como vía data stewards, para que sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Entonces esto suena súper fácil, porque mucha gente dice, bueno, hay una publicación, la leo, la aplico y listo. Y el problema es que la primera parte, encontrables y accesibles, ha sido una discusión que todavía seguimos teniendo. Literalmente en Praga estuvimos hablando de eso con Carlos, que fue, por ejemplo, la DOI Foundation ha dicho, bueno, se hace con un DOI, con un Digital Object Identifier. Si no tenés un Digital Object Identifier, no te van a encontrar nunca. Y eso, Carlos puede decirlo, no es verdad. Eso es lo que estamos haciendo como medio por default. ¿Por qué? Porque ya todas las universidades le están pagando a Crossref y a DataCite, entonces están usando el servicio de DOI. Entonces estamos diciendo, tiene que ser un DOI, pero en realidad este documento lo que dice es, tiene que ser un identificador persistente digital para un objeto digital y chao. Entonces ARC puede funcionar igualmente para seguir FAIR. Entonces, para encontrar y para acceder, ya viene la discusión de qué implica acceder. Y aquí es donde entran los detalles de los repositorios, que no hablé demasiado porque no tengo tiempo, pero que quiero dejar en claro que hay un gran problema con respecto a qué implica un repositorio. Aquí en Europa tenemos el Zenodo, que es un repositorio generalista de CERN, en el que todo el mundo está metiendo todo. Y está cada uno haciendo una comunidad y está metiendo todo lo que puede ahí. Y va genial para ellos porque CERN ha dicho que va a estar abierto mientras exista CERN, así que no hay un problema para nosotros. Pero el gran problema es que necesitamos más repositorios específicos y menos generalistas, porque hay datos, como por ejemplo todos los datos de investigación de ambiente, de recolección de datos del ambiente, que son gigantescos, que tienen estructuras específicas, o sea, metadata o esquemas de metadatos específicos, que para la compatibilidad tienen que ver con dónde encuentro este tipo de datos que yo puedo comparar con este tipo de datos. Y Zenodo, por ser tan generalista, no ayuda en eso. Entonces hay específicos repositorios donde uno puede poner mucha información con estructura clarificada, digamos, especificada, que me va a servir a mí para reusar a futuro. Los científicos con los que hablo te dicen, sí, yo ya lo tengo interno, cada vez que encuentro algo lo bajo y lo guardo, y es una base de datos mía privada. Y ahí es donde la investigación se pierde, digamos, con respecto a la interoperabilidad. Como es privada, es tus datos, tu estructura de datos. No me compartir la estructura de datos, incluso si te robo los datos no los entiendo, tenemos un problema entonces para compartir datos. Y siempre está el problema, como Fernando dijo, si la información está en el paper y en el paper decís toda la información está en el paper, ¿qué quiere decir eso? Porque yo tengo el problema de que estoy viendo un montón de papers en los que hay un par de tablas y un par de gráficas, y para mí eso no es la información, para mí eso es como vos me estás mostrando la información, pero la información tiene que venir de otro lado, tiene que haber data provenance, que es de dónde se desarrolló los datos, tiene que venir alguna métrica de calidad de datos, tiene que haber un montón de información de incertidumbre. Toda esa información, a mí como reviewer, me permite decir, ¿tiene sentido lo que han hecho o no? Y ahí viene la discusión de qué hay de valor en cada publicación. Pues mucha gente dice, la publicación es el valor. Y yo digo, no, la publicación está presentando tu investigación. De tu investigación, ¿qué es lo que más valió? ¿Qué es lo que te interesaba hacer al principio de la investigación que lograste? ¿Creaste un algoritmo nuevo? Entonces el valor está en los algoritmos, no en los datos. Creaste datos nuevos que son reusables a futuro, entonces por eso necesitas hacerlos lo más fair posibles. Entonces tenés que concentrarte con respecto a tu investigación, pero también con tu comunidad para ver cómo se desarrollan los datos, porque mucha parte de la nueva investigación es definir los esquemas de datos para poder compartirlos a futuro, porque si no, la gente que te da la plata te dice, todos tus datos no los puedo usar a futuro, no son datos, y cosas así. Y bueno, la parte de reusabilidad, que va por el lado, como digo, ya de una vez automatizado y definido cómo se crean y comparten datos, recién ahí podemos empezar a hablar de APIs y de máquinas preguntándole a máquinas, compartiendo información y creando clusters, y todo eso es lo que básicamente se está vendiendo como Business Intelligence, que es básicamente un dashboard que recolecta metadatos y basado en esos metadatos te dice este repositorio es tan útil o menos útil basado en los metadatos que uno le puso con respecto a la información que hay adentro. Porque los metadatos son gratis, los metadatos no pueden esconderse, entonces todo siempre va por el lado de recolectar los metadatos y pretender entender la información basada en los metadatos y no en los datos.
Los datos pueden ser, como digo, algoritmos, datos y todo lo demás. Entonces, antes de que me quede corto, tengo que recordarles, que lo pongo siempre por todos lados, que FAIR, como principio, son para máquinas. Son requerimientos para máquinas, no para humanos. Mucha gente se olvida y cree que FAIR implica, te pongo mi número de teléfono, me llamas y eso hace los datos accesibles. Y como te puse mi número de teléfono, también son interoperables porque te digo, la primera columna quiere decir temperatura, lo que pasa es que no tiene unidad, pero está en centígrados. Eso, si lo podemos seguir haciendo así, pero no es la idea. O sea, el data stewardship es la idea de dejar de hacerlo así. Y bueno, aquí puse esto para más para que lo miren después cuando compartan la presentación, y es qué implica cada una de las letras y qué implica con respecto a su usabilidad, que tiene que ver con un identificador persistente puede llegar a ser la solución de encontrable, pero si no tenés una buena descripción de qué has encontrado, y así. Y bueno, y todas las partes de interoperabilidad, que ahí podemos entrar a meternos en complicaciones mucho más largas que no tenemos tiempo de discutir con respecto a ontologías y knowledge graphs, o sea, gráficas de conocimiento, interpretaciones, un montón de cosas que pueden llegar a complicar la cosa o pueden llegar a ser muy simples dependiendo de cada comunidad. Y esa es la parte complicada, que hay gente, sobre todo en medicina, que tiene un montón de cosas avanzadas y que no han mostrado nunca y ahora tienen que mostrar. Y hay gente, especialmente en ingeniería, en la que está todo muy resuelto y ya está compartido, entonces es un problema menos. Pero hay un montón de gente, sobre todo en las ciencias sociales y humanísticas, que consideran que no tienen que seguir estos principios porque su investigación es distinta. Y lo que yo digo es, los datos son datos, así que no hay investigación distinta. Y ahí viene el problema de nuevo, de cambio de paradigma, de decir, tus datos son datos, te guste o no. He discutido con gente acá en psicología que dice, no, lo que pasa es que mis datos son mis resultados. Mis resultados son mis interpretaciones. Así que cuando yo presento y publico mis interpretaciones, yo borro mis datos que recolecté con gente, porque lo importante son las interpretaciones. Le digo, ¿cómo interpreto tus interpretaciones si no sé cómo llegaste de tus datos a tu interpretación? Ese tipo de discusiones son cambios paradigmáticos a nivel de facultad. Entonces, se trabaja de a poco. Y bueno, y finalmente lo que quería decir es, cuando hablamos de publicación de datos, no estamos hablando nada más de datasets o de no sé, Excels o JSONs con datos. Cuando estamos hablando de datos de investigación, se parte de qué implicó la idea, qué implicó el experimento, qué implicó el análisis y qué implicó el resumen, que es básicamente lo que uno publica como artículo. Entonces, lo más básico sería que por cada artículo por lo menos tenés que tener 3 assets o aspectos del artículo. Es el artículo en sí, digamos un PDF de IEEE, los datos, que son datos que demuestran tu experimento, y el código, que podríamos decir sería el algoritmo o lo que sea que usaste para llevar de datos a algo que interpretaste, ¿no? Muy generalizado, esto está muy simplificado, pero la discusión es por lo menos que entiendan que hay 3 cosas cada vez que publican algo, por lo menos 3 cosas. Entonces, bueno, eso es todo. Creo que me excedí un poco, pero bueno, la idea es que tomemos mate o yo café en mi caso y recordemos que FAIR son para máquinas. Entonces hay que plantear todo esto para automatizar esto. Aquí hay un montón de QRs para las distintas cosas y ahí están mis datos y ahí puse las preguntas y agregué el mate también ahí. Bien, entonces espero que haya quedado más o menos claro. Como le dije, voy a compartir esto en PDF para que lo tengan y además está el audio. Y no olvidemos que he dejado mi dirección ahí, así que si hay más datos o más preguntas específicas, yo no tengo problema, me escriben un mail y lo coordinamos. Pero espero que haya quedado claro, voy a dejar de compartir, así los veo. Y Muchas gracias, hay un Federico. tiempito, ¿no? Sí. Una charla como me gustan a mí, o sea, rápida, corta, si quieren profundizar después, hay mucho para Punto. profundizar en el tema. Ahora abro un poquito la discusión que empezó Fernando. Me gustaría contextualizar desde mi punto de vista argentino, que bueno, él está contando una experiencia en Europa, en Suiza, en Berna, y que están discutiendo cosas que acá se están discutiendo también simultáneamente, temporalmente. No es que están más allá de los problemas que tenemos acá porque tengan más dinero, digamos, o que estén en Europa. Porque estas cosas se están discutiendo igualmente allá que acá. No es que ya están resueltas tampoco. Él está hablando de que estos estándares están en discusión, no es que están ya definidos cómo van a ser
cómo la gente va a subir sus datos, y la misma discusión que él tiene con los investigadores de psicología, yo también lo tengo acá con los investigadores de ciencias sociales, que me dicen exactamente lo mismo, que es una discusión pedagógica y didáctica que hay que dar con los investigadores, no es científica, es explicarles que su investigación también es dato y cómo esos datos anonimizados no corren peligro sus entrevistados. Pero bueno, en las ciencias duras ya está más claro, él ya lo explicó. De acuerdo a cada ciencia, hace años que suben sus datos junto con el artículo. Y una cosa que también escucho acá en Argentina, lo quiero mencionar, que es que bueno, que nuestra situación particular, momentánea, de que se nos agrega esto de guardar los datos o presentar los datos de una manera que pueda ser leída por máquinas, como dice Federico, se nos agrega un trabajo en un contexto de que ganamos cada vez menos y estamos mal. Bueno, yo lo que siempre digo es que el conocimiento suma, acá todos lo sabemos, más allá de que lo podamos implementar hoy o dentro de 2 años. Así que mi intención en invitarlo a Federico y contar su experiencia era eso, que veamos un poco lo que se hace en Suiza, y desde ya lo invito para otra charla de repositorios, si tan graciosamente quiere compartirnos su experiencia, porque me parece un divulgador muy importante. Tenemos el nuevo repositorio, se llama Boris, del repositorio de la Universidad de Berna. Tenemos una nueva versión que ha sido lanzada, tercera versión ya, la semana pasada. Nada funciona. Nada funciona. No es compatible con lo anterior, o sea, no le digan a nadie esto, pero estamos como, ¿qué hemos hecho? Tenemos que volver al anterior, no podemos volver al anterior porque hay features que faltan en el anterior, o sea, todo falla, todo es lento, aquí no hay nada solucionado, que no les mientan cuando dicen, no, aquí ya no hay problemas, porque siempre hay problemas. Y es verdad, bueno, lo que dice Carlos es, siempre hay problemas, pero necesitamos ir avanzando de a poco para que se entienda, ¿no? Y es muy de a poco para que se entienda, pero si no, el problema que yo insisto que veo es que cada 30 años la ciencia empieza de nuevo acá, porque no hubo buenos registros, así que arrancamos de nuevo y hacemos las mismas investigaciones que hicieron hace 30 años que no se pueden reproducir. Entonces es como, tratemos de alargar un poco, que sea más de 30 años. Pero bueno, sí, va por ahí. Y justamente esta parte que decía yo al principio de que las universidades suizas, como institución, que se llama Universidades Suizas, ha definido un poco de presupuesto para cada universidad extra para ver cómo se hace esto, me parece es muy particular. No es como se hace en Europa, es muy federal como se hacen las cosas en Suiza, que se separa todo por cantón y todos tienen voz. Entonces, al final va a ser una cuestión de YPFL en Lausanne va a decir esto se hace así porque la ingeniería funciona así y nosotros, por ejemplo, no tenemos facultad de ingeniería. Yo soy el único ingeniero que conozco en toda la universidad. Y entonces es como, bueno, en Berna se hace totalmente distinto porque hablan otro idioma, los ingenieros que hablan en francés con los científicos de psicología que hablan solo alemán o de medicina que hablan solo alemán. Entonces, la idea es, gastemos un buen tiempo en definir estructuras, definir documentación y definir procedimientos para escribir algo así como digamos, una política común a nivel cantonal, porque estamos trabajando a nivel cantonal, o sea, provincial sería en Berna, para poder ir a discutir con Zúrich, que son, o sea, Berna es la capital, pero Zúrich es más grande, entonces hay una gran discusión de cuál es la capital real, entonces hay que ir a discutirle a la gente de Zúrich diciendo, mira, esto lo hemos hecho así porque se sostiene, mientras que Zúrich dice, nosotros somos 10 veces más grandes que ustedes y lo hemos hecho así que lo hagamos así. Eso pasa en todos lados. Entonces, como le dan voz a todos en Suiza, esa es la parte para mí muy interesante, sería equivalente a que mi universidad en San Juan, por ejemplo, yo vengo de la Universidad Nacional de San Juan, pueda ir a discutir con todos a todo nivel y decir, nosotros lo hemos planteado así, es más barato así y lo hemos probado así. Y que los tengan que escuchar. Eso a mí me parece que es muy valioso, pero al mismo tiempo, que es siempre el problema de Suiza, todo demora más tiempo, porque estamos discutiéndolo entre todos. En Estados Unidos se impone una cosa y dicen, este es el Open Science Framework y ahora se usa, chao. Y el problema es que se demora un montón de tiempo en adaptarse, pero nadie tiene una voz ni voto, porque ya se definió cómo se hace. Se hace así, aquí está la guía y los pueden googlear ya y dice, DMP o Data Management Plan es esto, si no haces esto está mal. Y nadie entiende por qué.
entonces terminás copiando y pegando soluciones de otros, porque total nadie entiende. Y les cuento lo que está pasando aquí en Europa, que es que la Unión Europea no entiende los Data Management Plans, pero saben que los necesitan, entonces nadie los evalúa. Y como nadie los evalúa, los investigadores creen que los están haciendo bien. Y entonces no sirve de nada porque es perder tiempo, los investigadores no tienen tiempo, así que prefieren copiar y pegar una solución y después la Unión Europea no se queja, aunque sea una mala respuesta porque no la entienden, y entonces estamos pretendiendo, yo le digo a esto openness washing, así como el greenwashing es pretender que estamos haciendo las cosas por el ambiente, bueno, estamos pretendiendo haciendo las cosas por ciencia. Entonces, por lo menos en Suiza, o sea, yo estaba en Alemania, me vine a Suiza, porque dije, bueno, por lo menos en Suiza están tratando de ver si anda. No sabemos si va a andar, pero por lo menos vamos a poder tener una discusión coherente con respecto a esto. Mucho mejor que decir justamente lo que pasaba en Praga, decir, bueno, ahora existe este PID para, no sé, para actividades de investigación. Se llama RIDE, úsenlo. Chao. Y es como, bueno, los australianos han inventado eso, hay que mirarlo y ahora tenemos que agregarle un nuevo identificador al proyecto, porque sí. Y así. O todo tiene que tener un DOI, aunque hay un montón de objetos digitales que no sirve que tenga un DOI porque necesitas detalles que no están en un DOI. Y así. Entonces estas son las discusiones que nos llevan de conferencia en conferencia diciendo las cosas no están resueltas. Y vayas a la conferencia a la que vayas, todos admiten que las cosas no están resueltas. Pero después, bueno, hay que pretender que ya está todo resuelto, porque si no, ¿en qué se invirtió tanto dinero en los últimos 5 años? Dicen. Y eso. Y Preguntas. Federico, ese repositorio Boris, ¿en qué software se sostiene? ¿O es algo propio? DSpace. No, es No. DSpace. Y esa es la peor parte para mí, que no solo lo hacen con DSpace, sino que los desarrolladores del backend están en Italia y los desarrolladores del frontend están en Suiza y hablan italiano los dos, pero son totalmente distintos equipos, entonces se discuten entre ellos y por eso es que hay problemas de compatibilidades. Y el problema es que se eligió DSpace porque ya se había gastado en invertir en eso, así que decidieron seguir en eso. Claro. Carlos estaba ahí cuando ¿qué universidad fue la que propuso decir basta de DSpace porque es gastar plata en mantener licencias de cosas específicas para hacer cosas que se podrían hacer abiertas? Y es una cuestión muy de gerencia, digamos, que la facultad, al nivel del vicerrector de investigación, dijo, bueno, vamos por ahí, que se gaste plata y no importa. Y ese es el problema, que sí importa. 5 años después te cambian los precios y de repente se vuelve insostenible todo el repositorio. Y entonces es como, bueno, no importa porque vamos a seguirlo evolucionando. Y ahora hay una cosa que se llama Dimensions o Dimensions, no sé si lo conocen, pero es No. una cosa que básicamente, de nuevo, roba metadatos para presentar un par de cosas visuales y se lo están dando gratis a todas las universidades aquí. Entonces yo dije, ¿por qué sería gratis? Y es porque obviamente los van a facturar en 5 años de una forma que los van a volver dependientes. Estas cosas se llaman CRIS, Current Research Information System, o sea, sistemas de información actual. Van a volverse dependientes de Dimensions y después vamos a sí o sí tener que pagar licencias de Dimensions cuando al principio era, mira qué pintoresco, tenemos unos grafiquitos que no sirven para nada y en 5 años va a ser, bueno, ahora tenemos que pagar estos grafiquitos porque ya nadie sabe usar nada, todos usan estos grafiquitos que inventaron estos muchachos. Y así, y siempre a la larga, cuando ves algo así, mientras más lo observas, siempre hay un publisher atrás. O está Springer, o sea, siempre hay alguien, el Elsevier, que básicamente han creado esto para seguirle sacando plata a las universidades, porque nos sacan los datos, nos sacan las publicaciones y ahora nos sacan plata de asesoramiento también. Y un detalle importante es que las universidades suizas han firmado un convenio con los publishers y este año ha sido una discusión hasta abril, han estado discutiendo, porque los publishers pusieron un asterisquito, una nota de pie, diciendo que todos los datos que tengan que ver con publicaciones, que estén en sus publicaciones, o sea, sus journals, las universidades renuncian a la alternativa de hacer machine learning o cualquier tipo de inteligencia artificial, porque se lo proveíste al journal, solamente ese journal puede hacer inteligencia artificial con eso. Entonces fueron meses de discutir, de decir, no podemos, además de regalarte los datos, no podemos renunciar a la posibilidad de usar nuestros datos, porque esa es la ciencia, ¿no? Reusabilidad de datos. Bueno, ese tipo de discusiones, todo esto está abierto. Lo que quiero que quede en claro es que nada está totalmente resuelto y todo sigue abierto, pero estamos tratando de resolverlo. ¿Alguna otra cuestión general? Porque me Hola. quedan 2 minutos. Sí, Ah, Marina. sí, ¿qué tal?
tengo una pregunta muy puntual personal por donde trabajo, porque yo entiendo lo de que también son datos las ciencias sociales, las investigaciones en ciencias sociales, pero yo trabajo con filósofos. Entonces realmente no tienen datos, o sea, lo único que hacen es leer libros y papers. O Sí, y sea, esta es una discusión interesantísima que he tenido con gente de teología acá en Berna, que ellos dicen, no, mira, mi resultado final es mi libro y desde nada hasta el libro no hay nada. Yo le digo, no puedes haber cagado un libro. Entre que digamos, empezaste a serían la leerlo y bibliografía a lo sumo, la no, bibliografía no, que han porque leído. la bibliografía sirve y es interesante y ahora tengo un pasante que está tratando de hacer la bibliografía dinámica, o sea, digital, para que sea más fácil reusar bibliografías, pero la bibliografía es el final también. En el medio, así como los laboratorios tienen ELNs, Electronic Laboratory Notebooks, que son como notas de laboratorio que anotan cada día que hacen, un investigador hace lo mismo cuando está haciendo filosofía. Está encontrando cosas, está reconociendo detalles, está encontrando nuevos conceptos. Todo eso se puede registrar. Se puede registrar para que yo haga trazabilidad de cómo llegaste a tu conclusión. Y si yo soy casualmente un reviewer de tu campo, yo voy a entender qué hiciste. Si yo soy ingeniero y me estás mostrando cómo empezaste a combinar términos para generar un nuevo marco teórico de filosofía, no lo voy a entender, pero un filósofo sí lo va a entender. Y ahí va a poder decir, lo que has hecho está mal, o mejor, lo que has hecho es mentira, porque te has salteado este problema que tenías hace 3 meses y no estás hablando de este problema que tenías hace 3 meses. Los datos están y son datos trazables. Entonces yo le digo notebooks porque son básicamente cuadernos, pero son cuadernos de anotaciones de cómo la investigación se va desarrollando desde el punto de vista del humano más la entrada, y le podemos inventar una ontología de conocimiento, que es lo que estaba tratando de hacer yo en Alemania, es crear una ontología de conocimiento para que sea más fácil reconocer la descripción del conocimiento combinado, se llama knowledgement, que es el manejo de distintos conocimientos para crear nueva Claro. información. Entonces, todo eso se puede recolectar. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué los psicólogos o los filósofos no lo están mostrando? En parte, pues no están acostumbrados a recolectarlo así. Y en Claro. parte, porque ¿Hay alguna plantilla o esos no, templates, como bueno, decías? yo estoy Ah, tratando de convencer a la gente en Berna que usen los mismos sistemas que ya existen para medicina, que es básicamente laboratorio, para tomar notas. Y ellos me dicen, pero no hace falta, esto es mucho más complejo como template. Y le digo, sí, perfecto, pero en este template está quién, cuándo, cómo. Y el quién, cuándo, mm, cómo ya es suficiente para que vos tomes notas y veas cómo evolucionan tus notas. Yo uso esto que se llama Remarkable, que es básicamente eso. Yo tomo notas a mano, pero son digitales automáticamente, entonces tienen día y hora. Entonces, si yo tomo mm. esto como parte de mi notebook, automáticamente de cero al paper, yo tengo 125 páginas de anotaciones. Entonces, si el reviewer me dice, entiendo todo, no hay problema, si el reviewer no entiende y hay un problema y te lo voy a rechazar como paper, yo te digo, pará, mira mis notas. Y entonces, o sea, Sí, yo ahí es donde soy viene la un dinosaurio discusión. en eso, pero tenés que ir con esa nota al baño, todo, cada cosa que se te ocurre anotarla ahí, es medio, y yo leo un paper, tengo que leerme además del paper 120, no, me parece que es irreal esto, es como una utopía, no sé, Bueno, es, vos y pensás además que tengo que tu pedir cerebro es capaz de subsidios y atender hacerlo, estudiantes y que, pero por eso tu no, cerebro es yo no capaz de hacerlo, entiendo. porque si no, no podrías escribir el paper o el libro, pero vos sos incapaz de reproducir cómo lo hiciste. No, yo soy Entonces no es editor ciencia. y lo que pierdo más Ah, bueno, tiempo es perdón, en sí, hacer perdón. que los métodos, que soy además de investigador, los métodos sean la mejor parte del paper, para que otro pueda repetir lo que puso ahí. En eso me preocupo yo como editor, Por además. eso, perfecto. Ahora, ¿están compartiendo el método o el marco teórico o están simplemente presentando un paper y dicen, léelo de ahí, sácalo de ahí? No, digo, Ese es para el, hacer esto seguía tal, para hacer aquello tal, los datos saqué de acá, las palabras clave que usé en la búsqueda fueron tales, y Eso es un eso. protocolo. Ese Sí, protocolo es un intellectual asset que tenés que compartir además del paper, no en el paper. Pues si lo pones en el paper es lo mismo que decir, yo puse los datos en una tabla en el paper, copiarlo y pegarlo en el bueno, pero el PDF, Excel te lo total. puedo inventar si quiero, que salieron estos coreanos o qué sé yo, con datos Y inventados, o por sea, eso no te asegura nada todo eso. un mal reviewer va a decir, qué lindo el dato, te creo. Y un buen reviewer te va a decir, para, ¿puedo replicar esto? ¿Cómo llegaste a No puede esto? hacer otra ¿Dónde vez un está? experimento si tenés, cada reviewer tiene, no sé, tiene que confiar en lo que hizo el investigador, conocerlo, pues, qué cosas anteriores hizo, pero no No, puede porque repetir el aquí experimento. hay mucho peer review anónimo, así que no puedes hacer eso. Lo que tenés que hacer es decirle,
¿Cuántos datos tenés? ¿Qué tan grandes son tus datos? ¿Son gigantescos? Bueno, dame un semi-dataset, o sea, un dataset chiquito representativo. ¿Dónde está tu protocolo y dónde está tu código? Si yo con mi mini dataset y tu protocolo y tu código, que espero que esté en un Git o algo para que yo pueda forkearlo y testearlo, llego a cosas parecidas a lo tuyo, voy a decir, esto capaz que tiene sentido, pero después viene tu interpretación y recién ahí veo si tiene sentido. Y recién ahí yo como reviewer te digo, esto está mal, porque has hecho los valores bien, pero estás volaseando tu interpretación. O peor, tu hipótesis llega después de que has hecho las mediciones, claramente, porque ¿cómo llegaste a esa hipótesis? O sea, estás mintiendo que tu hipótesis era esta porque llegaste a estas mediciones que no esperabas y ahora pretendes que sí esperabas esas mediciones. Esa es la discusión aquí es la discusión de cómo se va a hacer Dos review papers de que un ahora en adelante. investigador publique así, al tercero nadie se lo lee, nadie lo cita porque ya saben que es un mentiroso. Entonces, Bueno, todo ese trabajo que haces, como además le metes a un revisor que tiene que reanalizar datos y qué sé trabaja yo, gratis. El reviewer trabaja gratis, porque no puede y los cobrar. editores muchos también trabajamos Sí, sí, gratis. sí, no, pero te digo, no pueden cobrar, porque si cobran son tendenciosos. Entonces, la discusión es cómo le das más tiempo al reviewer y más tiempo al editor, automatizando todo lo que sí se puede automatizar para poder sentarse a calcular o a evaluar la calidad de la investigación. Porque si vamos a decir que la investigación es cantidad y no calidad, ya está, no hacemos falta. ChatGPT escribe los papers, ChatGPT evalúa los papers, ChatGPT publica los papers. Un problema menos, no necesitamos investigadores, podemos hacer infinitos papers. Chao. Eso es lo que no estamos tratando de hacer. Estamos tratando de replantear, no hacer infinitos papers, porque cantidad no implica nada, hacer calidad, porque alta calidad implica alta replicabilidad y ojalá alta, ¿cómo se dice? Quotability, citabilidad, que implica mi paper importa porque mi paper era de alta calidad. Mi paper además tiene estos otros assets, tiene estos datasets que se están usando para todas estas cosas, tiene estos algoritmos o métodos que se están usando para otras cosas. De repente este paper es valioso. Si ese paper es valioso, ojalá haya sido bien evaluado por un reviewer, porque si todo era mentira, ya estamos esparciendo mentiras, no solo en forma de papers, sino también de datos y de metodología o método o algoritmo. Entonces, ves que para mí la cosa es muy tensa. Aquí todo empezó hace unos años cuando Nature mostró la falta de replicabilidad de ciencia, que nada se reproduce, incluso en un mismo proyecto de investigación al proyecto de investigación siguiente, los mismos investigadores les cuesta reproducirlo porque no tuvieron suficientes notas intermedias, o sea, no hicieron suficientes laboratory notebooks, entonces se faltan cosas en los procesos y como no las reportaron bien, ellos mismos no la pueden reproducir. Desde ahí dijimos, bueno, entonces, ¿para qué estamos pagando ciencia con nuestros impuestos si no sirve? Porque si no se puede reproducir, no sirve. Ahora, en ciencias sociales no se puede reproducir nada, pero se puede replicar. Entonces ahí viene la discusión de qué implica replicar y qué implica suficiente información para que mi replicación de tu método sirva para validar tu método y al mismo tiempo para yo hacer algo nuevo. Y así. Va para larguísimo esta conversación y tengo 4 minutos hasta la próxima reunión, así que algún otro detalle, perdón por no solucionar y nada más generar más preguntas, pero es por donde estamos. No lo vamos a resolver en esta conversación. Te vuelvo a agradecer, Federico, que hayas dedicado tu tiempo a esto. Te despido porque veo que tenés otro compromiso. Y en 3 minutos, perdón, pero era muy justo. Nosotros seguimos 5 minutos más con el otro tema que tenemos. Y bueno, ya te quedó la invitación para que hables de repositorio también, porque me Unos parece meses que... hasta que funcione y les voy a mostrar un repositorio funcionando. Dale. Eh, No, a mí me Muy interesa lindo. que nos muestres un repositorio que no funciona en Suiza, porque me parece para, importante bueno, también. pero que les muestro algo que funciona y después me puedo hacer una lista de todo lo que todavía no funciona. Ha sido un placer, seguiremos en contacto y Carlos, te mando por mail el PDF. Dale, así me voy a descargar para usar como ejemplo en muchas cosas los PDF que están incluidos ahí. Hasta luego, muchas gracias. Chao, adiós. Bueno, colegas, algunos ya somos como amigos, porque así nos vemos siempre acá. Para no extender mucho más esto, el otro tema que teníamos hoy era sobre ética, y hay una publicación, para no abundar en el tema, que hizo Carolina de Boulder sobre ética, con un resumen comparativo de cómo se trata este tema en los diferentes indizadores, muy cortito, está en la página,
Y yo lo único que quería agregar a eso es como los tips en ese artículo cortito que escribió Carolina, está comparado cómo tratan la ética en las publicaciones Latindex, Cielo, creo que está Redalic también, bueno, diversos, Scopus. Bueno, mis tips para eso son los siguientes, o es el siguiente. En este tema, como en el que acabamos de hablar, la intención de algunos indexadores, por ejemplo Latindex, que es donde más conozco la cocina, de cómo se discuten las cosas en Latinoamérica al respecto en Latindex, la intención es de que las revistas empiecen a incorporar cosas que después van a ser más duras, digamos. O sea, en una gradación de la dureza de la aplicación de la norma entre Latindex y Scopus, digamos, Latindex vendría a ser lo más blando, sugiere, para entrar a Latindex Catalog, una característica más es tener una declaración de ética. No dice ni cómo tiene que estar escrita, ni eso implica, no tener eso no implica no entrar a catálogo, porque podés tener otras características. O sea, te está diciendo, esto es algo que vas a tener en cuenta cada vez más, porque no solo lo pedimos nosotros, sino los demás indexadores. Así que en esa gradación, como decía, lo más blando vendría a ser Latindex y después los demás tienen como zonas grises. Los demás tampoco exigen una declaración específica, o como hacemos muchos, yo le digo, cita la de COPE y con eso es suficiente y poner el link. Yo lo que he descubierto que por rechazos de Scopus que me han mandado los editores, Scopus pide una declaración propia. O sea, cuando llegas a ese punto, o sea, vos ya estás en Latindex, ya entraste a Cielo, etc. Scopus puede rechazar la presentación de la revista al ingreso a Scopus porque vos copiaste y pegaste la declaración de Scopus y no existe una declaración propia. O sea, Scopus pide que esa declaración tenga una redacción propia. No sé si soy claro. Eso como vendría a ser la gradación de esta, o sea, prácticamente todos los indexadores piden este tipo de declaración de ética en las publicaciones, y eso es todo. Si tienen dudas, los escucho. Y si no, hemos terminado. ¿Puedo hacer una pregunta sobre Scopus que no tiene que ver con Dale, esto de ética? dale. Antes estaba la biblioteca electrónica y uno tenía acceso del MinSit, bueno, que ya no es MinSit, la BSIT. Uno tenía acceso, yo podía entrar y ver los artículos de mi revista. Y ahora solo puedo ver que está la revista, pero no puedo ver si está actualizado o no, porque no puedo Claro, entrar, digamos. claro, ¿Hay porque alguna MINSIT forma de pagaba saber? 8 millones de dólares anuales que ahora no está pagando. Claro. Todo eso ¿Y hay se alguna forma de que un han perdido. editor ¿Eh? sepa, pueda acceder a ver si La verdad que no su... conozco, porque en general, como decía Federico, todas esas cosas que supuestamente son gratis pueden ser gratis un momento y al otro te lo cobran. O sea, toda esa Claro. información, estos sitios tienden a cobrártela. Por ejemplo, una noticia que, digamos, yo me enteré, ustedes todos saben que ORCID, sacarse un investigador, un ORCID, que lo recomendamos todos, es gratuito, pero bueno, ORCID se está financiando, incluyendo cada vez más países. Todavía Argentina no ha pagado y no creo que con este gobierno lo haga, pero varios países de América ya le pagan a ORCID para obtener la información de qué investigadores están en esa base de datos. Y entonces obtiene la información o sea, nosotros tenemos sistemas nacionales, digamos, en el CONICET tenemos un sistema y tenemos CBAR, no sé si está andando, pero bueno, andaba. Entonces esos sistemas nacionales te permiten saber si un investigador, dónde está categorizado, qué estudió, qué publicó, etc.
ORCID vendría a ser un sistema transnacional y bueno, hay países que no tienen ni SIGEVA, ni CBAR, ni ningún sistema nacional para ver qué están haciendo cada investigador o científico de su país. Bueno, esos países le están pagando a ORCID para que ORCID les proporcione esa información, ¿no? Bueno, esto en línea con lo que dijo Federico. Bueno, gente, espero que haya sido un mate. Para mí fue un mate maravilloso. Hay mucho para discutir. Yo te diría para terminar, Fernando, con este tema de, no terminar el tema, sino que estas cosas como las que él dice son horizontes a veces que nos parecen a 30 años, porque de acá que un filósofo tome las notas que estaba comentando él a mí me parece completamente útil, digamos, el día de mañana leer un artículo de un filósofo, un investigador, y saber qué leyó para llegar a esas conclusiones o qué le despertó el interés, me parece que no es negativo. Ahora, que eso se implemente puede llevar 20, 30 años. La realidad es que el tema de la replicabilidad, como él dijo, de los experimentos es grave, porque el país destina recursos escasos a investigar un tema. Y si no hay replicabilidad, lo vuelven a estudiar dentro de 5 años y volvés a gastar la plata sin... son cosas que se van incorporando, digamos. O sea, ninguno de nosotros, o por lo menos la gente que tiene más tiempo en esto, sabía que la publicación científica se iba a hacer electrónica hace 40 años. Bueno, sucedió. Y también discutía con la gente y decían, no, hay que seguir haciendo la revista impresa. Ya nadie financia la revista impresa. O sea, son cambios que vienen y van más allá de me gusten o no. Sí, Eso, El tema eso es es lo quién decide qué cambios se hacen, qué cosas se implementan, claro, eso. Y a quiénes consultan para tomar esas decisiones, de qué notas tiene que tomar el filósofo. eh, claro. y, Lo que estamos y lo discutiendo tendría acá que decir otros son, filósofos y no claro, un editor de una revista o un maquetador o algo de eso. claro. Eh, Yo y lo no que sé, en trato de estas jornadas que decían, esas reuniones o congresos, cuántos filósofos se invitan, además de bibliotecarios y encargados de repositorios. Eh, no sé cuántos habrán ido a Praga o a estas reuniones que nombraron de filósofos que fueron a esas reuniones para opinar sobre qué cosas son útiles y cuáles no. Eso, si Geva o Cebar te pide la ciudad de la publicación. Ya no tiene sentido eso. Si son todas de Blackwell o de Springer ¿para qué nos hacen? Terminás poniendo Buenos Aires a todas, total, nadie lo va a leer, qué sé yo. Son bases de datos que piden cosas, que te hacen perder un montón de tiempo que no sirven para nada. Y entonces acá por ahí lo mismo, 120 hojas de notas en el inodoro, ahí cuando estaba pensando el filósofo, por ahí no tienen sentido. Pero bueno, sí sé que va cambiando. Y una cosita con respecto a esto de ética, leí hace poquito, perdón, María. No, terminá, Fernando, después habla María. Con respecto a esto de ética, leí hace poquito, ahora no me acuerdo una nota editorial o un comentario en una revista sobre estas cosas que se piden medio por default de que no hay conflictos de intereses. Entonces, que dice, ya casi nadie no tiene conflictos de intereses, porque la facultad te dio la plata, por eso. Entonces, para seguir con esa discusión de qué cosas son éticas o no, ese trabajo esa nota de opinión estaba interesante. Si me acuerdo, te paso si Dale, la así la encuentro, compartimos. sí, te Incluso paso la podemos compartir en las noticias de CAICIT. Te claro. agradezco, Fernando. Bien. Mándamela, tenés mi correo, ¿no? Dale, te busco ese, acá me lo anoté para buscarte el trabajo ese que debo tener bajado por ahí, lo encuentro y te lo mando. Y María, ¿qué decías? no, que así como en filosofía es difícil hacer estas notas que ustedes hablan, yo estoy en el área de medicina y los investigadores son muy celosos de compartir los datos también, porque muchas veces reutilizan esos datos y hacen otro tipo de trabajo, pero les cuesta compartir hasta con sus mismos colegas. Eso lo veo yo en la rutina diaria del trabajo, lo que yo percibo, obviamente. Cambiando de tema, lo que le quería pedir es el correo electrónico de ustedes, porque yo recién comienzo a ver si puedo ingresar la revista a Cielo y otras plataformas, entonces por ahí, pero si tengo alguna duda, que me puedan ayudar.
Ahí puse el mío. Ah, lo puse mal. Escríbeme a mí y yo te conecto con el sector que quieras del CAICIT. Ay, gracias. Ahí lo puse bien. Y bueno, hoy nos extendimos, pero estuvo para mí apasionante lo de Federico, más allá de que estemos de acuerdo o no con todas las cuestiones. Me parece que es muy interesante saber qué se hace en Europa al nivel de un país como Suiza, que como él dice no tiene resuelto nada, como nosotros tampoco, en estos temas. Bueno, Muchas nos vemos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Un gusto. Que anden bien. Muchas gracias. Gracias.